Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon-Go, así como en RPC Televisión a través de la señal digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 16 de agosto del año 2023. En materia internacional, las noticias más importantes tienen que ver con la retoma de una ciudad, la ciudad de Uruzgan, en el Donetsk, por parte de las tropas ucranianas, mientras prosigue el avance de sus tropas tanto en esa región como en Zaporizhia. La ciudad fue liberada. Nuestros defensores controlan sus límites, afirmó la viceministra de Defensa, Ana Maliar, a través de Telegram, y aseguró que las operaciones de los soldados ucranianos consiguieron restringir avances de las tropas rusas. Esto se da en medio de la conflagración armada que lleva ya más de 535 días por parte de Rusia al territorio de Ucrania. La reconquista tuvo lugar un día después de que el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, afirmara que los recursos militares de Ucrania estaban casi agotados, a pesar de las entregas de armas occidentales. La región de Donetsk, la más castigada por los combates en los últimos meses, es una de las 4 regiones ucranianas que Rusia afirmó haber anexado después de su invasión el año pasado. Este miércoles Ucrania también denunció que drones rusos de fabricación iraní dañaron un puerto en el río Danubio, en la región meridional de Odessa, en el último ataque contra las instalaciones de granos desde que Moscú anuló el acuerdo que permitía las exportaciones por el Mar Negro. Como consecuencia de los ataques enemigos sobre uno de los puertos del Danubio, se produjeron destrozos en almacenes y silos, informó el gobernador regional de Odessa, Oleg Kiper, a través de las redes sociales, y añadió que el territorio del Mar Negro sufrió 2 oleadas de ataques con drones, según las autoridades ucranianas. Estos sucesivos ataques lanzados por Rusia contra la infraestructura portuaria e industrial de la región de Odessa han empezado a afectar la ruta alternativa a través del río Danubio. Muy bien. En Hawái, terrible, el balance de muertos en el incendio en el Pacífico de Estados Unidos es ya el más mortífero en los Estados Unidos en más de un siglo. Van 106 y podría ser mucho mayor, advirtieron hoy miércoles las autoridades, que han sido duramente criticadas por su gestión. Durante los próximos 10 días, este número podría duplicarse, dijo el gobernador Josh Green en una alocución televisada, y añadió que los equipos de rescate han rastreado una 1/4 parte de la zona de búsqueda que tenían que cubrir. El saldo va en aumento a medida que los equipos de rescate con perros entrenados avanzan en sus tareas de búsqueda entre casas y vehículos calcinados. Solo un 25% de la zona siniestrada ha sido rastreada hasta el momento, explicaron las autoridades el lunes por la noche. Los rescatistas probablemente encontrarán de 10 a 20 personas por día hasta que terminen sus tareas, dijo Green a la cadena CBS. En La Jania, una ciudad costera de 12,000 habitantes en la isla de Maui, el fuego fue tan intenso que hizo fundir el metal. Los cuerpos recuperados son difíciles de identificar, explicó el jefe de la policía local, John Pelletier. Hasta ahora solo 3 de ellos pudieron ser reconocidos por sus huellas, agregó el oficial, por lo que pidió a los familiares de las personas desaparecidas someterse a pruebas de ADN. Qué terrible todo esto. Las autoridades se plantean limitar el acceso a la Jaina durante todas las operaciones de búsqueda por precaución ante posibles productos químicos y por respeto a las personas fallecidas. Se daban cuenta de al menos 1.300 desaparecidos, según Green, pero esta cifra ha ido bajando a medida que las comunicaciones se van restableciendo de forma progresiva en la isla de Maui y que los habitantes logran ponerse en contacto con sus familiares. Este miércoles también se conoció que 2 ciudadanos mexicanos se cuentan entre los fallecidos en la tragedia. Comparto con tristeza el fallecimiento de 2 personas
mexicanas a causa de los incendios de Maui, escribió la canciller mexicana Alicia Bárcenas en su cuenta de la red social X, antes Twitter, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias de las muertes. Al mismo tiempo, ofreció las condolencias y la solidaridad de la Cancillería mexicana a los familiares. Terrible. Y en materia económica, así como ayer planteábamos la situación crítica que hay en China para la recuperación económica, bueno, hoy se anunció que la economía de la eurozona se mantiene en una época de incertidumbre, pero mantiene la cabeza por encima del agua. La Oficina de Estadística de la Comisión Europea, Eurostat, ha informado hoy miércoles que el Producto Interior Bruto de la zona euro aumentó en un 0.3%, exiguo entre abril y junio, pero que es un buen síntoma porque lo que se esperaba era que fuera un crecimiento negativo. En el primer trimestre se logró, entre enero y marzo, se logró que el crecimiento fuera 0%, por lo que se evitó técnicamente lo que se conoce como una recesión. El del conjunto de la Unión Europea también ha confirmado el dato de empleo del segundo trimestre, que avanzó un 0.2%, exiguo, pero tampoco ha aumentado el desempleo, sigue siendo positivo, muy levemente, pero positivo. La Oficina Estadística Europea no ha revisado el dato del primer trimestre y deja una fotofinish económica extremadamente ajustada dentro de la Unión Monetaria Europea, a pesar del mal rendimiento de la nación líder en Europa, que es Alemania. La eurozona ha inclinado la balanza hacia el color verde, positivo, tras un primer trimestre en el que se mantuvo estancada, destacó la Eurostat. A nivel de los países, la cuestión varía un poquito, porque, por ejemplo, España ha tenido un crecimiento notable, sin embargo, quien más ha crecido ha sido Irlanda, con un 3.3%. Pero la fuerte dependencia de grandes multinacionales de su economía hace que el dato distorsione la imagen real de su rendimiento. La evidente ralentización económica en el primer semestre, con su mayor economía prácticamente en recesión, la de Alemania, es un argumento más para los que defienden que ha llegado el momento de que el Banco Central Europeo detenga el rally de subidas de tipo de interés que inició hace poco más de un año. La institución, presidida por Christine Lagarde, ve como el objetivo principal de las alzas el enfriamiento de la economía para moderar los precios. Ya es una realidad estadística. En junio, la inflación de la eurozona se moderó, llegando solo al 5.5%. Esto, por supuesto, con el impacto que ha tenido el conflicto entre Rusia y Ucrania en todo el tema económico en la zona europea, Flor. Pues sí. Y en Panamá el tema del Parlacén sigue siendo importante, Guido. Sí, sin duda, porque se va a insistir, Flor, como habíamos dicho, en juramentar a los señores Martinelli Linares, ahora a través de vía cibernética, vía Zoom, en una reunión que hay del Pleno del Parlacén. Desde mañana hasta el 21. Desde mañana hasta el 21 en Nicaragua. Entonces eso permanece ahí. Por cierto, Flor, muy interesante tu columna del día de hoy, al grano. Flor tiene una columna, como ya es de todos conocidos, que está acompañada de un podcast en donde ella es la que relata la columna y que se refiere precisamente al Parlacén en la columna del día de hoy y a esta maniobra. Oye, casualmente sobre ese tema yo localicé a Manuel Castillero, quien es diputado del Parlacén, pero por la libre postulación. Ana Matilde Gómez, ¿no? Sí. Y él puede ayudarnos de repente a entender el proceso que sigue ahora y lo que ha ocurrido dentro del Parlamento Centroamericano con este tema de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Así que estamos esperando la comunicación para hablar con él acerca de ese asunto. Entre otras cosas, también él quería aclarar que no es diputado del PRD en el Parlacén, porque también lo habían tratado de identificar como miembro del Partido Revolucionario Democrático, pero creo que sí sería bueno entender ese punto de vista de lo que está ocurriendo
dentro del Parlacén porque hay mucho silencio. Ni siquiera los de la oposición política, que son parte del Parlacén, han querido hablar acerca de lo que está pasando allí, pero ahora que vamos Mira a que tú tener leíste el comunicado del CIES, pero del 2020. Sí. ¿Dónde está el pronunciamiento No, y de todos yo le ahora? escribí, casualmente para ver si quería venir a programa. Hasta ahora la no, voz... me lo han visto. No hay No. respuesta. Hasta ahora la voz Como ha dicen sido... los pelados, te ridió. La voz ha sido los que defienden la juramentación. Claro. ¿no? Bolota, Outen, exactamente. ¿no? Son los Giselle Burillo, ¿sí? son los que defienden José Muñoz. la juramentación. Por supuesto, José Muñoz, que acaba de sellar su alianza política de su partido circuital con el partido de Ricardo Martinelli realizando metas. Pero el resto guarda silencio. Yo creo que va a ser inexorable la juramentación, no porque sea un derecho, no porque sea todos esos argumentos que se están esbozando, sino porque van a proceder con eso, porque eso es la maniobra política para tratar de entorpecer los procesos de alto perfil, en donde en uno de esos procesos está involucrado el padre de los señores. Entonces, y en el otro, los dos involucrados. en el otro Los están dos los... sí. No, en los No, en los dos dos están los dos. En los dos están los pero dos. en uno además está su padre. Exacto. Que es el de Odebrecht. En el de Blue Apple no. Blue Apple no, pero sí Pero están en el de ellos. Blue Apple sí están ellos. Claro. Y están socios de ellos que llegaron a acuerdos de penas y recibieron su castigo. Entonces, ese resultado también va a ser inexorable. Oye, ¿y la multa de $100 a los testigos, entorpeciendo las labores de la fiscalía? Bueno, eso es lo que establece los códigos, Flor. Parece Una ridículo, ridiculez. pero eso es lo que establecen Sí, los códigos. se ve de ese punto de vista. Sí, o sea. Pero bueno, mientras establecemos la comunicación. Ya tenemos a Manuel Castillero en contacto esta mañana aquí en Cuarto Poder. Manuel, buenos días. Gracias por aceptar nuestra llamada esta mañana aquí en Cuarto Poder. Primero, aclarando que tú no eres del PRD, si tú eres diputado del Parlacén por la libre postulación, que creo que ese punto es importante. Pero además también que nos des tu punto de vista de lo que está pasando ahí en el Parlamento Centroamericano con este asunto de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Buen día, Manuel. Buen día, estimado panel y estimada teleaudiencia. Un cordial saludo para todos. Ok, miren, yo creo que para todos es del conocimiento la situación que se está dando de la posible juramentación de los hermanos Martinelli Linares, ex convictos prácticamente, han llegado a la República de Panamá después de cumplir una pena en Nueva York. Si mal no recuerdo, eran 3 años y 2 años acá en la República de Panamá, y no recuerdo bien la terminología. Perfecto. Lo que yo le puedo ampliar es que por lo menos para mí, como diputado del Parlamento Centroamericano, una juramentación bajo ese tenor es nefasto tanto para el país como para el Parlamento. Y utilizar el Parlamento como un escudo de inmunidad, crear una disrupción judicial o más bien una ruptura judicial de estar en la justicia ordinaria y pasar a la justicia donde los magistrados de la Corte Suprema tendrían que llevar el caso con fiscal y juez de garantía. Para todos nosotros los que somos panameños, por decirlo bajo un término coloquial, entrar en ese privilegio de la justicia en la Corte Suprema de Justicia, valga esa redundancia, sabemos más o menos el fin o la dilación de los respectivos casos. Ahora, Manuel, ¿cómo opera este asunto de Nicaragua, donde dicen que los señores Martinelli y Linares van a posicionarse ahora como diputados suplentes? ¿Sabes algo acerca de eso? Bueno, si bien es cierto, acá en Panamá los 2 intentos fueron fallidos, y quiero ahondar todavía un poquito más en ese tema. Nosotros, tanto mi persona como otros diputados, no asistimos a dicha sesión por el motivo antes expresado. Ellos entonces, me imagino, porque no tenemos ni siquiera el itinerario ni la agenda del recorrido de la solicitud de juramentación de estos señores. Creo que pude leer en un medio de la localidad, y ese medio de dicha localidad especulaba si la junta directiva los podía juramentar, cosa que a mi parecer no es cierto. Quien los puede juramentar a estos señores, disculpe, son mediante 2 vías: la bancada nacional, en la cual ya ese caso, por lo menos en este mes,
o episodio no se pudo dar, y a través del soberano. ¿Cuál es el soberano? Es el plenario en agenda parlamentaria. Ahí es donde se puede dar dicha juramentación. Yo espero y hago un llamado a los demás diputados de la región. Somos 124 diputados de la región centroamericana que se empapen de lo que está pasando en la República de Panamá. Estos señores, si se juramentan, y quiero profundizar un poquito el tema, porque creo que hay que traerlo a colación. Panamá está en la lista gris de la Gafi. Incluso el presidente de la República se comprometió en hacer todo lo posible para salir de la lista gris de la Gafi. Y si estos señores que fueron condenados por lavado de activos, y si mal no recuerdo, evidentemente, de dinero, y que tienen casos días próximos, creo que el 22, y es el famoso juicio, el llamamiento a juicio de Boapen, y creo que para septiembre el de Odebrecht, si mi memoria no me falla. Y si estos señores son juramentados, ¿qué señales, qué envío le está enviando la República de Panamá a estos entes internacionales como la Gafi de luchar contra el blanqueo de capitales? Yo creo que es un mensaje contraproducente. Creo también que el Parlamento Centroamericano, que ya hace en este momento la junta directiva de un panameño, incluso PRD, del partido del presidente Cortizo, debe dislocar ese accionar. Porque estos señores, si se juramentan, repito, nosotros entonces le enviamos un mensaje nefasto y demoledor para permanecer en las listas grises o aún más oscuras. La pregunta más allá de lo coyuntural es ¿para qué sirve el Parlacén? ¿Nos puede dar algún resultado tangible, concreto, que hemos recibido como país desde el 94, cuando fuimos proclamados como parte de ese organismo internacional no vinculante? Ok, si bien es cierto no es vinculante, no hay que dejar también de mencionar que la ONU tampoco es vinculante. Ok, es un tema y es una pregunta que lleva profundidad. El Parlacén, primero, ¿cómo surgió? Y vamos a tratar de hacer una síntesis lo más rápido posible porque sé que el tiempo en las televisoras es corto. El Parlacén surge por las guerras intestinas e ideológicas en Centroamérica. Panamá es invitado a través de la carta, si mal no recuerdo, de ODECA, el Tratado de Esquipulas 1-2, a formar parte de dicho organismo. En el 91, con el presidente Endara, y entre comillas, creo que es el único presidente que no ha sido juramentado, y creo que también el presidente Juan Carlos Varela tampoco se juramentó, bueno, formó parte de dicho organismo. Al no ser vinculante, la nobleza de ese parlamento prácticamente queda con pies de barro. Pero ¿qué se puede gestionar en el Parlacén? Para contestarle un poquito más la pregunta a la señorita Flor. Se pueden gestionar políticas públicas a implementar. Y usted se preguntará, pero entonces, ¿cuántas han gestionado? Hay muchísimas que están en el Parlamento. De repente el Parlamento adolece de ventilar dichas políticas públicas. Sin embargo, esas políticas públicas, el mecanismo es el siguiente. Yo tengo varias iniciativas que he presentado. Ojalá me den un espacio para ventilarlas aquí. Ok. Esas iniciativas de políticas públicas, el parlamentario las presenta. Son aprobadas en el plenario. Son aprobadas en el plenario. Perdón. Son aprobadas en el plenario. Perdón, que tengo un problema técnico acá. Sí, se fue la señal. No sé si ustedes me pueden visualizar. Sí. Le estamos escuchando, no se preocupe, continúe. Son aprobadas en el plenario. Cuando son aprobadas en el plenario y ratificadas mediante dictamen, se dirigen a la Secretaría de Integración Centroamericana, SICA. En la Secretaría de Integración Centroamericana, SICA, a través de las reuniones de los ministros, viceministros, cancilleres y presidentes, las reuniones también la pro tempore, entonces son entregadas a los jefes de Estado o ministros de Estado, quienes tienen la misión de llevar las políticas públicas a las diferentes asambleas nacionales. Pero yo estoy seguro que de repente eso muy poco se cristaliza porque no deja de ser algo burocrático. También no hay que dejar de soslayar que el Parlamento Centroamericano nace
en semejanza al Parlamento Europeo que se reúne en Bruselas. Sin embargo, el Parlamento Europeo sí tiene vinculancia, lo que no la tiene el Parlamento Centroamericano. Tiene beligerancia más allá. Ok, yo les puedo colocar un ejemplo. En el Parlamento Centroamericano se aprobó hace años la compra conjunta de medicamentos. Y he escuchado que hay 3 países que lo hacen al pie de la letra, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Yo estoy seguro que Panamá esa misión de repente la hace a muy baja escala, ¿verdad? Sí, pero mi pregunta era exactamente concreto, y le pregunté concretamente un beneficio que ha recibido Panamá desde 1994. Yo creo que si es desde 1994 que estamos pagando para pertenecer a un organismo internacional, no debe ser tan difícil poder decir un resultado concreto para Panamá. Por supuesto, a través del Parlamento Centroamericano y el Sistema de Integración Centroamericana, se está gestionando la homologación aduanera. Eso es un hecho que se está dando. Hay varios convenios que se han firmado también. Hay un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Si bien es cierto, no es de la mano completa del Parlamento, se discutió mucho también. O sea, se han dado ciertas cosas en lo que es bloque centroamericano. Muchas cosas se han gestionado. Sin embargo, poco ha sido la ventilación, poco ha sido lo tangible, y yo creo que ese puede ser un talón de Aquiles en este momento muy criticable en base al Parlamento, pero tiene una misión noble. El problema del Parlamento, señores, es lo siguiente, que los partidos tradicionales te envían personas cuestionadas y con deuda con la justicia a ampararse en las prerrogativas de inmunidad parlamentaria. Yo me hago una pregunta: ¿por qué la Asamblea Nacional no se quita dichas prerrogativas de blindaje que literalmente son las mismas del parlamentario centroamericano, donde la Corte Suprema investiga al parlamentario y el parlamentario, el diputado nacional a la Corte Suprema? Eso hay que acabarlo. Bueno, aquí todos los presidentes, sin excepción desde Endara, han prometido que nos van a sacar de Parlacén y ninguno termina haciéndolo. Pero lo que acaba de decir Manuel es real. El Parlacén ha terminado siendo una especie... Una cueva de ladrones, como dijo Martín. No, más allá de la cueva de ladrones. Es como el cuartel de invierno de los políticos y es el premio de los partidos políticos para muchos políticos. Entonces, haber perdido su razón de ser específicamente por eso. Terminan entonces enviando allá a las personas que no quieren los partidos políticos aquí, y esas personas terminan siendo cuestionadas por problemas legales. Pero entonces, es que la misma elección es inconstitucional. Sí, pero al final terminan recibiendo todos los beneficios de un diputado localmente. Entonces... Sí. Es un problema de los propios partidos políticos. Y el método de elección es incuestionable, porque es una lista cerrada que postula cada partido o cada candidato. Y el tratado del Parlacén dice claramente, tienen que ser electos de la misma manera que los diputados de su país. Y en los otros países se cogen por votación directa. Como dice el Parlacén. No solamente el caso del Parlacén, cuando tú vas a ver el caso del Parlatino, se coge por votación directa. Eso es uno de los casos, y ni hablar del caso del Parlamento Europeo. Eso es uno de los de las taras que tenemos de superar. Porque sí, o sea, basta con que un partido grande te meta en los primeros lugares de la lista y ya tienes asegurada la elección sin hacer ningún esfuerzo. Mínimo entre 10 y 11 diputados del Parlacén. Dígame, Manuel. Ok, el tema de la famosa cueva es incluso hasta discutible. Eso lo pronunció, fue un enunciamiento del expresidente, y ustedes saben que fue el primero que se fue a estar juramentando cuando él finalizó su periodo, y fuera de eso ahora su hijo, ¿verdad? Nosotros en el Parlamento, quizás sea el Parlamento con el menor presupuesto que exista, a diferencia de la Asamblea Nacional, que va a cerrar un quinquenio con más de 1.000 millones en presupuesto, donde las funciones son, igual que nosotros, hacer leyes, fiscalizar y nombrar ciertos funcionarios. Entonces, realmente el presupuesto nuestro, repito, comparado con la Asamblea, es sumamente ínfimo. Ahora bien, el talón de Aquiles es el que acabamos de mencionar. Personas cuestionadas que tienen que rendir con la justicia se amparan en las prerrogativas de inmunidad parlamentaria. Es ahí el meollo del asunto. Yo hago un llamamiento a la Asamblea Nacional, que son mayoría incluso en este gobierno, que quiten ese blindaje. El que no la debe, no la teme. En lo particular, yo no tengo un problema ni le debo un centavo a nadie, ¿no? Entonces,
esas cosas son las que distorsionan los diferentes parlamentos, no solo el Parlamento Centroamericano, porque hasta en la Asamblea es un problema que tú lleves a un diputado a que rinda responsabilidades judiciales. Bueno, gracias, Manuel. Manuel Castillero, quien es diputado del Parlamento Centroamericano por la libre postulación, bueno, explicando su punto de vista acerca del Parlacén, pero realmente el desprestigio del Parlacén es obvio. Enorme. Y evidente, es obvio. Sí. Y ahí estamos viendo ya, y es verdad, es un contrasentido. Aquel que dijo que se trataba de una cueva de ladrones fue el primero que corrió a escudarse en el Parlacén. Y como dice Flor en su columna de hoy, quizás una de las pocas declaraciones atinadas del sujeto de Marx. Y esa la pegó. La pegó. Ahora, debo aclarar que el hecho de ser parlamentario centroamericano no le brinda inmunidad, por lo menos en Panamá. No, tampoco a los diputados locales. A los diputados, exactamente, porque la inmunidad fue eliminada en la Constitución del 2004. Lo que les brinda es un fuero especial, que ya lo hemos conversado aquí varias veces. Vamos a poner Vamos a la pausa y regresamos, porque tenemos a Rolando de León aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hoy vamos a conversar esta mañana acá en el programa sobre el tema de lo que piensan los jóvenes para las elecciones. Vamos a conversar con Rolando de León de la Fundación de Ética y Civismo. Ellos hicieron un trabajo para analizar de qué forma los jóvenes interpretan la realidad política en este momento. Rolando, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darle la oportunidad a la Fundación Panameña de Ética y Civismo de presentar los resultados de este estudio que contratamos a través de la empresa Estratego y que definitivamente arrojó unos resultados muy interesantes en cara a lo que van a ser las elecciones el próximo año. Sí, sería bueno entender primero qué piensan los jóvenes. Por lo menos hay temas políticos que ya de por sí saltan a la palestra, todos los días lo vemos, el tema de la corrupción. Para los jóvenes, el tema de la corrupción es un problema. Pero jóvenes, ¿de qué edad a qué edad se hizo el estudio? El estudio se hizo para jóvenes de 18 a 29 años de edad y tomando en consideración que aproximadamente 370,000 jóvenes van a votar por primera vez en las elecciones. Y que están en ese grupo específicamente. Y que están en ese grupo, así que entonces nos concentramos en ese grupo específicamente. Lo que preguntaba Tenógenes es increíble porque encontramos que la corrupción, ellos perciben que es la génesis de todos los problemas. Donde hay un problema social o económico, ellos lo ligan directamente con la corrupción. O sea que alguien está haciendo algo indebido que lo que hace es que agrava el problema. Entonces, eso nos llevó también a la conclusión de que ellos no están desconectados de la realidad nacional. Ellos están bien enterados de todas las cosas que pasan y pudimos percatarnos de dónde reciben las informaciones, cuáles son las vías donde ellos reciben cada una de estos temas que de una manera u otra les preocupa para el futuro y para el devenir de ellos como participantes de la sociedad y también para el futuro como profesionales. Entonces, eso nos llamó muchísimo la atención, en que cualquier elemento donde ellos tienen una afectación, ya sea ellos o su familia, lo tildan directamente con un caso de corrupción. Entonces, eso definitivamente nos llamó la atención y el hecho, pues, que no están desconectados de la realidad nacional. Una de las preocupaciones que surge cada vez que hay un proceso electoral y sobre todo por los resultados y computada la data de los últimos procesos es que algunas personas plantean que la juventud es apática frente a los problemas nacionales y a la participación política. ¿Este estudio reveló eso, validó eso o salió un resultado contrario? Absolutamente lo contrario. Lo que nos sorprendió es que estaban muy enterados de la realidad política, social y económica del país. Entonces eso nos llamó la atención y por el lado de las elecciones ellos quieren ir a votar. Lo que no tienen es información. En el momento que nosotros hicimos este estudio, esto fue entre el mes de mayo y el mes de junio, o sea que no se habían definido tampoco las candidaturas y demás. Así que ellos no podían dirigirse directamente a un candidato u otro, pero sí nos manifestaban que querían participar en las elecciones, pero que no recibían información necesaria de cuáles eran los planes de gobierno, cuáles eran los fines que cada uno de los candidatos profería. Entonces, ellos requieren eso, estar más informados de lo que se va a hacer, no tanto lo que no se ha hecho, sino lo que se va a hacer. ¿Cuántos jóvenes entrevistaron?
Entrevistamos un grupo, eran casi 80 jóvenes y se hicieron 8 sesiones diferentes en Panamá, en las áreas de las provincias centrales y en David. ¿Y cómo se eligieron? Eso los eligió directamente la empresa Estratego. Ellos hicieron un estudio, ellos hacen diferentes estudios de mercado para diferentes clientes y entonces ellos nos ubicaron un segmento en cada uno de los segmentos económicos, o sea que no se trataba no solamente de personas que estuviesen del sector económico más bajo, sino medio y también alto. Así que ellos fueron buscando de tal manera de tener una muestra que fuera reflectiva de la opinión en general en cuanto al sector ese de jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Y qué porcentaje más o menos decía que iba a ir a votar? La gran mayoría. Ellos hablaban que eran aproximadamente, prácticamente casi el 90% decían que ellos querían ir a votar, que ellos estaban motivados en ir a votar. Entonces yo creo que eso es un mensaje muy especial, ya que como dije anteriormente, casi más de 300.000 van a votar por primera vez. Ellos pueden decidir la elección. O sea, la juventud que está ahí ahora mismo, entre 18 y 29 años, puede elegir al próximo candidato sin ningún problema. No, y el tema de la corrupción, por lo que estoy viendo, los temas de gestión pública, lo vinculan mucho también al problema que tienen los jóvenes en este momento, que es el tema del empleo. Más de 200.000 personas no tienen empleo en este momento, según cifras del censo, según cifras del Ministerio de Trabajo. Y un gran porcentaje de esos 200.000 que no tienen empleo son jóvenes en ese rango de edad, entre 18 y 29. Exactamente, y ellos se quejaban, por ejemplo, de que en la parte del empleo, en la parte del sector privado, les pedían experiencia. Muchos de ellos no tenían experiencia. Y cuando trataban de accesar al sector público, se encontraban que tenían que conseguir un padrino para que les diera acceso al sector público. Y algunos de ellos quieren servir en el sector público, lo quieren hacer bien, pero entonces se encuentran de que tienen que ir por una vía. No, mira eso, mira lo que dicen, botellas y clientelismo. Así es. O sea, es. por un lado experiencia en el sector privado, pero si vas al público, espérate, es que tienes que tener padrino, tienes incluso que inscribirte en un partido político para poder trabajar en el Estado. Es correcto, ahí es donde hablaban la parte de clientelismo, que saben que la única manera de accesar una oportunidad en el sector público es a través del lado político, y entonces eso definitivamente que los frustra, porque entonces no se sienten que están reconocidos por los méritos como personas y como profesionales. O sea, los jóvenes, en conclusión del estudio, han hecho una radiografía bastante cercana a nuestra realidad, a pesar de quienes tratan siempre de demeritar ese sector de la población por inexperiencia, por falta de, digámoslo así, de estudios, de análisis político. Pues no, el resultado de este estudio refleja que los jóvenes están claros de la situación, pero mucho más claro que muchos de los que ya no son tan jóvenes. Eso es correcto. Y es más, ¿y cómo se da esto? Porque casualmente las redes sociales, ellos tienen acceso directo en redes sociales a todo lo que está pasando, específicamente Instagram y TikTok. Ahí ellos se enteran básicamente de todo lo que está pasando, y ellos siguen a algunos influencers principales. Entre los influencers que mencionaron allí, mencionaron a Flor. Flor es uno de los influencers que ellos siguen. Claro. Entonces, porque se vinculan por la juventud. Por la juventud. La señorita Flor, votándola. Así que eso es bueno para que quiero compartir con ustedes eso, ¿no? Y definitivamente que una de las cosas también que nos llamó mucho la atención es que ellos no solamente responsabilizan, a los entes políticos y al gobierno, sino también al sector privado. Ellos mencionaban que ellos sentían que habían personas que tenían grandes influencias en el devenir político y social en Panamá, a pesar de que no pertenecían al gobierno, sino que simplemente eran personas que se acomodaban con todos los gobiernos, no importaba qué. O sea que ellos estaban claros de que no solamente de un lado, sino que también el tema de la corrupción involucra a la sociedad entera. Las manos que mecen la cuna. Las manos que mecen la cuna. Lo mencionaron claramente, y eso la verdad que también nos llamó muchísimo la atención. Y eso no es un mito ni una leyenda urbana, es una realidad que es gente que apuesta a los diferentes candidatos con aportes y donaciones en campaña y después cobran su apuesta. Y sobre la corrupción, hablabas de que entienden que cada problema que se presenta tiene como origen la corrupción. ¿Persiguen más corrupción en cuál de los 3 órganos del Estado o por igual?
lo persiguen por igual. Es más, ellos mencionaban, por ejemplo, vamos a ver la parte de la justicia, por ejemplo, el órgano judicial. Ellos perciben de que la justicia no está haciendo su trabajo. O sea que definitivamente que de una manera u otra la justicia está parcializada, que no se hace directamente un beneficio a las personas que realmente lo necesitan, y por un lado no se castiga al corrupto, de que de alguna manera u otra siempre buscan la manera de salirse con la suya. En la parte del legislativo, definitivamente ahí donde más yo diría que se explayaron, porque hablaba más que todo de esa influencia que tienen los diputados a nivel nacional y las personas que corren a cargos de elección popular, donde siempre identifican a los mismos, donde están presentes siempre los mismos, e incluso hasta que esos puestos son heredados a sus familiares y a sus amigos. O sea, que no hay una alternancia. Siempre vienen las mismas caras, siempre ven los mismos asuntos. No, y si hablan de herencia, hablan de oportunidades que tienen ellos para entrar en el sistema. Correctamente, ellos se dan cuenta que no tienen manera de entrar en el sistema, que no tienen manera de participar, porque simplemente tienen que hacerlo a través de una vía, a través del clientelismo o cualquier otra vía que no es sería la correcta. La usual. Otro punto interesante que vi en el estudio es que los jóvenes identifican a Panamá ya como una cleptocracia. Totalmente, ¿no? Eso llamó la atención. Cuando nosotros sacamos el tema de cleptocracia, le preguntamos a ellos primero qué entendía por cleptocracia. La mayoría no lo agarró en el primer momento. Cuando les dimos la definición de la cleptocracia, todos, sin excepción, nos dijeron, es que estamos en un estado de cleptocracia. O sea, entendieron inmediatamente que estamos en un estado de cleptocracia. O sea, que ellos no están disasociados de lo que está pasando en Panamá, están claramente. Entonces, el otro aspecto que yo creo que es importante hacerlo saber, porque me parece que en estos días también alguien habló de esto en los noticieros, es que por primera vez los jóvenes, sobre todo los que están entre 25 y 29 años, al ver que no hay oportunidades reales de participación en el sector público-privado, están pensando en emigrar, cuando Panamá siempre ha sido un país que ha recibido gente. Por primera vez, eso ellos sí nos es mencionaban, y preocupante, totalmente preocupante, porque ellos sienten que no tienen oportunidad, que no van a poder aportar nada al país, están pensando irse a otros países. Entonces, eso no es una situación que define al panameño. Entonces, eso definitivamente captó mucho nuestra atención. Además, tratándose de jóvenes preparados, educados, profesionales recién egresados, es gravísimo para la competitividad del país que sean captados por otros países donde sí ven oportunidades. Exactamente. Y entonces, en el aspecto político, cuando estuvimos hablando acerca de los sistemas políticos y de la forma de hacer las cosas mejor, salió mucho el tema de Bukele. Eso nos preocupó también. Y decían, bueno, aquí lo que pasa es que necesitamos una mano dura como Bukele. Entonces, ese fue un personaje. No, es peligroso. Que es peligroso, porque cuando vamos a ver y vemos las definiciones. Peligroso porque no es son los Bukeles del mundo son las consecuencias de los sistemas fallidos y en donde se institucionaliza la corrupción. Por eso identifica que hay un sistema de cleptocracia. Sí, haz lo que tengas que hacer, pero resuelve. Pero resuelve, exactamente. Haz lo que tengas que hacer, no importa. Claro. Pero quítame. Esperan entonces ese tipo de mesías para que vengan a solucionar los problemas y ese tampoco es el camino. Y la posibilidad de emigrar. Antes, por lo menos hablando con la gente de mi edad, no era una posibilidad migrar, no era una alternativa, no se pensaba en eso. Hoy día los pelados sí piensan en irse. Ya piensan en irse, e incluso ven cómo personas de otros países, o sea, toman todo ese trabajo para pasar por Panamá, para irse arriba, entonces ellos dicen, algo definitivamente está pasando. Entonces, cuando se miran al espejo de la realidad de su país, de la realidad de su futuro, piensan de que a lo mejor esta puede ser una solución para mí. Tampoco es positivo y eso es producto de la desesperanza. Así es. La desesperanza combinada, porque vemos entonces el problema político que hay, más el arrastre de la pandemia, donde vivimos una época económica difícil. Nunca hubo tanto desempleo en este país como en la época de la pandemia, y esos son números reales. Sí. Y aquí estamos viendo entonces la competencia, con la realidad, con una juventud que no ve un futuro en este momento y que se ve atrapada por las circunstancias frente a lo que estamos viendo en la política, ¿no? Es más, en la parte económica, y esto creo que también ustedes lo han visto varias veces en el programa, y es que como consecuencia de la pandemia, hubo una caída enorme, no solamente en la actividad económica, sino en la parte del empleo que estamos hablando, pero sin embargo, al día de hoy,
esos empleos formales no se han recuperado. Exactamente. Faltan mucho. Entonces, eso causa un problema enorme porque, por un lado, esas personas que ahora emprenden de alguna manera u otra no contribuyen a la seguridad social, no pagan impuestos y eso definitivamente que hace una carga importante. Es que ante la falta de empleo es el camino del emprendimiento, pero ¿qué tipo de emprendimiento? ¿Qué tipo de ¿no? emprendimiento? Y usted lo conoce muy bien porque usted sabe de este tipo de emprendimiento. Sí. Y el joven se ve empujado a ese emprendimiento ante la ausencia de un empleo formal. Es correcto, Sí. así es. Y entonces Sin orientación y sin capacitación, claro está. eso es otra Rolando. cosa que salió, que hace falta esa capacitación. Ellos no saben dónde realmente buscar las alternativas para eso. Entonces, algunos sí manifestaron que ven una esperanza en la elección, pero dicen, pero bueno, ¿pero qué me van a ofrecer? ¿Qué me van a traer? Entonces, la información es importante. Nosotros queremos, en aras de la transparencia, hacerles saber que este estudio ya se lo hicimos llegar a los 10 candidatos presidenciales. 7 de manera directa y 3 a través de personas allegadas a ellos. O sea que esto ya es una información que está compartida a nivel nacional y cualquiera que quiera accesarla, nosotros con mucho gusto la estamos proporcionando. Muy importante también porque el estudio concluye con unas acciones sugeridas en materia de comunicación para la campaña electoral, ¿no? O sea, no es un estudio que se hizo y ahí está el resultado ya, sino que hay una sugerencia de acciones. Y son acciones todas muy positivas si se llevan a cabo, porque son es lo que los jóvenes están pidiendo para cambiar el estado de cosas. Así es, y bueno, y sobre eso casualmente quería hablarles de cuáles van a ser las acciones futuras. Nosotros, a través de la Comisión Pro Valores Cívicos y Morales, ellos nos han estado apoyando en esta gestión y ellos ahora mismo están coordinando una mesa de trabajo entre estrategos, el Tribunal Electoral y la sociedad civil para buscar casualmente esos mensajes que encontramos que salen en el estudio y lo que queremos hacerlos llevar para motivarlos a ellos a ir a votar. El fin de este estudio es llevar a los jóvenes a votar, pero a votar de manera consciente, de manera cívica, de manera responsable, que se enteren de cuáles son los elementos que se necesitan para establecer un voto responsable, que eso es lo que estamos buscando. Entonces, ya hemos tomado pues la acción directamente a través de la Comisión Pro Valores Cívicos y Morales, que nos ha estado ayudando, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil que nos han dado el apoyo directamente para... No, y qué bueno si se involucra el Tribunal Electoral, ya que pudiese entonces utilizarse eso como una base, ya que se trata de un estudio cualitativo, para hacer entonces una encuesta nacional de los jóvenes en la política, De eso que se sería un trata. estudio cuantitativo, mucho más profundo, ya que estos hallazgos interesantes en el estudio pudiesen servir de base para un estudio mucho más profundo. Definitivamente, Ojalá. eso es lo que queremos fomentar, Ojalá. porque al final queremos buscar ese mensaje donde queremos que la población joven se interese por los problemas del país, que aparentemente sí lo tienen, pero que asimismo se motiven a establecer esos criterios que le permitan hacer un análisis correcto de todas las propuestas presidenciales y establecer un voto bien pensado, Dale. un voto cívico, un voto bien consensuado. Muy bien. Vamos al cambio y regresamos en Cuarto Poder con la parte final del programa y nuestro invitado Rolando de León. Oye, continuamos aquí en Cuarto Poder. Antes de terminar, yo no puedo, no sé si ustedes ya lo habían comentado más temprano, pero ustedes vieron lo de la reforma a la ley de transparencia que se quiere hacer. Sin transparencia. Sin Sí, transparencia. el colmo del ANTAI ahora ha sido que presenta una reforma a la ley de transparencia sin consulta. O sea, no tiene ningún tipo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Ni presentación, o sea, Sí. debe estar listo O sea, el informe el otro martes de la subcomisión, vamos a ver O qué sea, sale ahí, pero es que ahí es donde todo el mundo debería decir, oye, Claro. esto también me afecta a mí, o sea, eso Claro, no es esto nos solamente afecta a los todos. periodistas. No, es que nos afecta a todos. Contrasta. Si yo no pero, puedo conseguir una información, el lector tampoco la puede oye, tener. contrasta diametralmente con cómo surgió y cómo fue el proceso de la ley de transparencia actualmente Exactamente. vigente, que fue un proceso de construcción participativa entre Y que tú actores de la estuviste allí. sociedad civil, con políticos, con la Defensoría del Pueblo, Así es. con APEDE, etcétera, y salió esa construcción que ha durado más de 20 años. Para ahora, en la oscuridad, en la opacidad característica de Y es esta la administración. presidencia mandándolo Hombre, a la Porque asamblea. Esto comienza con iniciativa, la ley de transparencia comienza con la iniciativa de la Defensoría del Pueblo de crear los nodos de transparencia. Que era ahí donde se podía ver toda la Claro, información y ahí de las se tenía planillas. información. A raíz de eso, pues, en base a acuerdos internacionales,
mira, que fuimos pioneros en ese momento en el año 2002 a nivel no solamente de Panamá, sino de América Latina y del hemisferio occidental en la publicación de información que usan y trabajan y tramitan los gobiernos, la información de planilla, todo se conocía allí, pero ahora lo que estamos viviendo 20 años después, lamentablemente, es una distorsión y un atraso a lo que habíamos logrado desde hace 20 años. Que sí, que hay que actualizar la ley. Por supuesto que hay que actualizarla, pero el proceso tiene que ser transparente. Pero si la autoridad se llama Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y presenta una reforma a la ley de transparencia sin transparencia, ¿de qué estamos hablando? Sí, una contradicción. O sea, en la génesis. Contradicción. A diferencia de la ley vigente. Sí. Rolando. Sí. Bueno, ante todo quiero agradecerles nuevamente la oportunidad que le han dado a la Fundación Panameña de Ética y Civismo, que este año cumple 25 años de haber sido fundada. Y estos temas electorales siempre han sido de gran interés para la Fundación. Se fundó desde antes de la ley de transparencia, ¿verdad? Exactamente. Tú estabas ahí en ese momento. Exactamente, así es, nos tocó en ese momento. Y don Lucho Moreno. Don Lucho Moreno, que debe estarnos viendo en mentor. estos momentos, exactamente, que está escuchando este programa y definitivamente que hubiera querido estar aquí también. Claro. Él sigue siendo el presidente de la Fundación y a través de él pues hemos tenido logros muy importantes y sobre todo en estas épocas, las épocas electorales. Solamente para hacerles recordar, en el 2004, tú te recuerdas a Tenógenes que organizamos los debates presidenciales. Exacto, la génesis de los debates presidenciales fue propiciado por la Fundación de Ética y Civismo, de que fueran realmente un gran consenso nacional, porque antes de eso los debates eran individuales, cada medio tenía un debate, entonces la Fundación de Ética y Civismo incentivó un gran debate nacional político. Y de ahí, pues después se montó el Tribunal Electoral y al final terminaron siendo los que hoy en día se conocen. Correctamente, así mismo, fuimos los motores en ese lado. Y por otro lado... Entonces tú estás desde hace 25 años. Yo estoy desde hace 25 años. Te ves joven, pero desde hace 25 años estás en la Fundación. Así es, ahí estamos y la verdad que tenemos que seguir promulgando esto, ya que hay muchas cosas que hay que resolver en este país y definitivamente lo tenemos que hacer en un ambiente de ética y civismo y amor por la patria ante todo. Tenemos que hacer las cosas bien. Esa es la única manera que podemos sacar a Panamá de la situación donde está. Tenemos que actuar con prudencia, tenemos que actuar con ética, con civismo y amor al país. Así es. Ante un mensaje de eso tan contundente, a uno no le queda mucho que decir, ¿no? Eso es así. ¿Y para que Guido diga eso? No, es que cuando estás de acuerdo con el mensaje, Flor, solamente lo endosas y lo avalas. No, total, y eran otros tiempos, y tú que has vivido la descomposición lamentablemente que hemos vivido en estos 25 años, Rolando. Rolando, hay que reconocerle algo, y no es porque está aquí presente, pero Rolando demuestra lo que una persona, siendo funcionario público, puede lograr sin tener que hacer las cosas mal. Y que se puede salir de un gobierno sin estar embarrado. Porque usted fue director, gerente general del Banco Nacional de Panamá durante todo el periodo pasado. Así es. Y hoy puede hablar de ética y puede hablar de civismo con esta encuesta. No conozco, no tengo los dedos de una mano, sí, sobran para pensar en quién puede haber pasado por un gobierno y hablar. Creo que es meritorio y le dan a usted todo el valor para poder trabajar a nombre de la Fundación de Ética y Civismo, Rolando. Viniendo de ustedes, para mí es un orgullo muy grande escuchar sus palabras, la verdad. Sobre todo porque aquí damos plomo siempre todos los días. Bueno, pero al que se lo merece. Pero que es la mayoría también. Claro, pero también al que tiene todo el derecho de recibir los excepciones. Elogios, Sí, también se les dan, si no hay que ser egoísta. Pero sí decimos cosas buenas cuando se lo merecen, como Claro. seguido, es cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, fuimos. Rolando. Nos fuimos, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con El Brunch y en RPC Televisión. Habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.